Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional. Muy buenos días, les saluda Margarita Oropesa. En Lunes Constitucional recibimos a Rafael Chavero, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, gracias por estar aquí. Siempre un placer estar contigo, Margarita, gracias por la invitación. El martes 8 de abril, el presidente de la República, en uso de sus facultades que le da la Constitución Nacional, dictó un decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional. Ya este decreto fue autorizado por la Asamblea Nacional. ¿Cómo afecta, cómo le podemos explicar a los venezolanos, a los ciudadanos, qué significa este decreto de emergencia económica? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta facultad existe probablemente en todas las constituciones del mundo. Desde que la humanidad fue superando esos sistemas autoritarios, monárquicos, y se fueron creando las constituciones lo que han hecho es desconcentrar el poder, establecer o dividirlo entre varios entes estatales y establecer unos derechos fundamentales que no pueden ser, digamos, restringidos, vulnerados por el Estado. Sin embargo, se establece excepcionalmente unos poderes especiales en cabeza del Ejecutivo Nacional o del presidente de la República para atender situaciones de emergencia, situaciones excepcionales. ¿Estamos en una situación de emergencia? Mira, yo creo que sí, de emergencia económica sí, tenemos una situación grave, producto de muchas razones que probablemente ameriten el uso de algunos poderes extraordinarios. Lo que pasa es que lo que creo es que tenemos una legislación sumamente digamos, deferente hacia el presidente de la República, la cual puede utilizar de la misma forma como puede utilizar el decreto de emergencia económica. Entonces creo que no era necesario este decreto de emergencia económica. Hay leyes que podrían utilizarse para enfrentar lo que él llama una guerra económica, una agresión económica, especialmente por parte de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. Hay que recordar que tenemos una ley que se denomina antibloqueo, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, donde le da unos poderes desconocidos en derecho comparado al presidente de la República, que puede hasta desaplicar cualquier tipo de norma o ley. Es decir, ya tiene unas facultades extraordinarias para afrontar cualquier situación de emergencia, pero bueno, está ahora acudiendo al sistema de emergencia constitucional y bueno, de eso se trata este decreto de emergencia económica que estamos viendo. La emergencia establece 2 meses prorrogables, pero en el pasado hemos contado con una emergencia económica incluso decretada en el año 2016, que fue prorrogable en el tiempo. Sí, ojo. Además, no es solamente de este gobierno, en gobiernos anteriores, bajo la Constitución del 61, tuvimos suspendidas las garantías económicas durante muchos años. En el caso particular del presidente Maduro, bueno, desde el año 2015, cuando perdió la Asamblea Nacional, bueno, se utilizó la figura del decreto de la emergencia económica para bypassear la Asamblea Nacional. Y esos decretos de emergencia económica los fue prorrogando, lo fue reeditando, a pesar de que pareciera que la Constitución establece un límite temporal, que en el caso de los decretos de emergencia económica, 60 días, únicamente prorrogable por 60 días más. Pero, claro, se fue reeditando, prórroga, nueva reedición, prórroga, para tratar de burlar esa limitación temporal. Por eso, digamos, el presidente Maduro ha gobernado bajo emergencia básicamente durante todo su periodo presidencial. Es un decreto amplio, ¿se puede decir que es un estado de excepción? Sí, es un decreto amplio, sin duda se pudiera cuestionar que no regula en detalle cómo va a afrontar la emergencia económica, sino que básicamente dice las cosas que pudiera hacer. Habla de la posibilidad de suspender tributos, de establecer otros, de suspender exoneraciones, habla, bueno, de toda una serie de facultades, pero no las detalla en el decreto de emergencia económica, lo que puede ser, o lo que ha sido cuestionable por algunos autores, algunos constitucionalistas que señalan que el decreto debe ser más específico de lo que está precisamente planteado. Se habla de suspender el cobro de tributos nacionales, estadales y municipales. ¿Qué ocurre
dejan de pagar las empresas, los ciudadanos, ¿cómo nos afecta? Bueno, ¿Cómo afecta sobre todo a los municipios, a las gobernaciones, que reciben dinero para el presupuesto ordinario? Correcto. Lo primero que hay que decir que lo que está en este decreto de emergencia económica es el anuncio de la posibilidad de hacerlo, pero no nos detalla cómo lo van a hacer o qué tributos quedan suspendidos o van a suspender. Habrá que esperar de cómo se va a ejecutar este decreto para ver qué tributos se van a suspender, pero sin duda se pudiera afectar considerablemente los ingresos estadales y municipales porque, bueno, los estados y los municipios viven de esos tributos y al restarle esos ingresos, bueno, puede comprometerse seriamente su presupuesto, sus tareas asignadas y por eso habrá que ver con lujo de detalle hasta dónde se pueden afectar esas autonomías estadales y municipales. Pero un poco lo que pareciera anunciar es, bueno, para atender al bolsillo del ciudadano vamos a quitarle ciertas cargas económicas y por eso probablemente sea bien visto por la ciudadanía que, bueno, mira, si me quitan unos impuestos que tengo que pagar, buenísimo, fabuloso. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos. Pero, claro, al mismo tiempo hay que atender a las tareas que tienen asignadas los estados y los municipios, porque, bueno, si no nos gusta pagar impuestos, pero nos gusta tener una policía buena que funcione, no nos gusta pagar impuestos, pero nos gusta tener que nos recojan la basura, que nos presten el servicio eléctrico, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver hasta dónde no se pueden comprometer esas tareas de los estados y de los municipios. Este dinero iría a la Tesorería Nacional. Correcto. De allí, el Ejecutivo podría disponer de recursos para ir pagando, ir priorizando los sectores de la economía. Correcto, sí, una de las normas que establece el decreto que nos anuncia es que se va a concentrar en el Tesoro Nacional todos los ingresos, lo que puede implicar de que todos esos presupuestos de las empresas públicas, de los institutos autónomos o de los entes políticos territoriales pueden ser afectados directamente por el Tesoro Nacional, es decir, a cargo del presidente de la República, lo que también puede comprometer seriamente, bueno, los presupuestos de todos esos entes políticos territoriales y descentralizados funcionalmente, ¿no? Hay un punto muy importante y es que el presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, estaría facultado para legislar, para aprobar leyes, para reformar leyes, que esto es una función de la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que en puridad de derecho en eso consisten los decretos de estado de excepción, de que por un tiempo en virtud de una razón urgente, de una emergencia, una catástrofe, una conmoción interna, externa o lo que sea, nos vemos en la necesidad de afrontar esa emergencia directamente con una legislación gubernamental o ejecutiva. Es decir, el presidente pasa a asumir los funciones de la Asamblea, del Poder Legislativo incluso. Correcto, llegando, ¿y de qué otro poder? ¿Solamente funciones del Poder Legislativo? Bueno, básicamente sí, del Poder Legislativo, porque no puede implicar juzgar sus propios actos, es decir, no puede invadir funciones jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Justicia, pero puede asumir o pasar a regular la forma de cómo se va a atender esa emergencia. Yo creo que la mejor forma o el mejor ejemplo que el ciudadano nos puede entender es, bueno, frente a una conmoción interna o lo que sea, el decreto de emergencia típica es, bueno, la restricción a la libertad de tránsito. Bueno, toque de queda de tal hora a tal hora, solo podrán circular estas personas en caso de extrema necesidad. De eso le quería preguntar. Juristas y analistas han manifestado su preocupación por la aplicación de la garantía constitucional de reserva legal en materia económica, financiera y monetaria. Bueno, ¿qué significa esto? El presidente de la República, en atribución a sus facultades, podría decretar estado de alarma, estado de emergencia, estado de conmoción interna, estado de conmoción externa. Lo que sí, no, siempre respetando las garantías que están establecidas en esta Constitución de 1999 vigente, y son el derecho a la vida y otros derechos, por ejemplo, los derechos humanos. Correcto. Vamos a explicar eso. Sí, bueno,
¿Qué implica afectar la reserva legal? Bueno, implica que ahora quien va a legislar en estos temas económicos para afrontar directamente la crisis que se está generando, que existe y que está enunciada y en el decreto, va a ser a través de decretos presidenciales. Es decir, el legislador cesa en esas funciones y o actúa de manera paralela con el Ejecutivo para atender las situaciones de emergencia. Esa potestad regulatoria, esa potestad para normar del presidente, bueno, tiene unas limitaciones, no pueden restringirse ciertos derechos constitucionales inalienables, como los derechos humanos, es decir, no puede llegar a implicar, por ejemplo, la suspensión, la restricción de los derechos al debido proceso, a no ser torturado, a la vida y a ciertos derechos, derechos humanos inalienables, ¿no? Esas son, digamos, restricciones o limitaciones a esas facultades extraordinarias que va a asumir el presidente de la República con este decreto de emergencia económica. Sí, puede restringir el derecho al libre tránsito, el derecho a manifestar. Claro, bueno, esos son derechos que quizás no tengan relación directa con el estado de emergencia que está decretando. Él está decretando estado de emergencia económica. Lo lógico, yo creo que la libertad de tránsito no guarda relación con la emergencia económica. Yo lo que creo es que al decretarse la emergencia económica, lo que va a asumir el presidente son, digamos, normativas dirigidas a atender esa emergencia económica, como puede ser, por ejemplo, ciertas exoneraciones tributarias, el levantamiento de ciertas cargas de los particulares y quién sabe qué otra cosa tiene en mente. Medidas económicas que en los días sucesivos vamos a ir viendo. Correcto. Así lo dijo él cuando anunció este decreto de emergencia económica. Pero también el decreto dice que podrá dictar medidas de orden social, económico o político. Para una emergencia económica tú puedes dictar medidas de orden social y económico, sí, pero medidas de orden político. Mira, lo importante es que cualquier medida regulatoria que asuma el presidente de la República, con base a este decreto de emergencia económica, tiene que estar directamente proporcional a la emergencia, es decir, tiene que estar vinculado con las razones, con los fundamentos que expuso en el decreto. Por eso no puede aprovecharse de una emergencia económica para regular cualquier otra cosa irrelevantes con el problema que se quiere atender dentro del plazo de tiempo establecido por el decreto, que en principio es 60 días. Entonces tiene que haber una relación directa entre la medida que asuma el presidente y las razones que justifican la emergencia económica. Ahora, el decreto fue autorizado por la Asamblea Nacional, por el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se venzan los 60 días, los 2 meses, la prórroga, la solicitud de prórroga, sí tiene que ir a la Asamblea Nacional, a pesar de que él tenga ya facultades del Legislativo. Sí, claro. Yo creo que la Constitución estableció que los estados de conmoción, los estados de alarma, los estados de excepción, es una potestad compartida entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede desautorizar, puede no aprobar el decreto o puede no aprobar la prórroga. Y si ello sucede, pues bueno, pierde su vigencia el decreto de emergencia económica. ¿Se necesita mayoría Sí, de los miembros de la Asamblea Nacional? Correcto. De hecho, ¿para aprobarlo o para rechazarlo? Correcto. De hecho, en el pasado, hay que recordar que nosotros en Venezuela vivimos una época sin parlamento. Es decir, el presidente de la República y a través del Tribunal Supremo y luego de la Asamblea Nacional Constitucional decidieron eliminar la Asamblea Nacional. Una cosa, digamos, sin precedentes, digamos, al menos en las democracias. Y durante ese tiempo, cada vez que el presidente de la República dictaba el mismo decreto de emergencia económica, la Asamblea Nacional no lo aprobaba. Y la Sala Constitucional lo que hizo fue, dictar una de estas decisiones bastante cuestionables, donde sencillamente se decía que no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional si se contaba con la aprobación de la Sala Constitucional, lo cual yo creo que no es lo correcto, no es lo que está constitucionalmente previsto. Yo creo que la Constitución quiso que la emergencia o la situación excepcional fuese avalada por el Ejecutivo y por el Legislativo. Y si uno de los dos, si el Legislativo no está de acuerdo con la forma como se va a afrontar la emergencia,
emergencia, pues entonces no puede haber estos poderes extraordinarios y se mantiene el Parlamento como el principal actor para atender las situaciones excepcionales. Y esto es una pregunta más que todo política. ¿Cree que este decreto va más hacia el aspecto fiscal? Ya que habla de suspender los tributos, ya que habla de que eliminar las exoneraciones tributarias en este momento, ¿cree que va hacia lo fiscal? Porque también se habla de un control de precios, de un control de cambio, cuestiones que no se saben, son simples especulaciones. Claro, sí, la verdad es que es poco lo que podría decirte en este sentido. Yo lo que creo es que lo que pareciera estar claro en el Ejecutivo es que nos vienen unos momentos muy duros para el bolsillo del venezolano, bueno, producto pues de la crisis que vive el país, además, digamos, intensificada con toda esta serie de sanciones, todo este sistema tarifario que ahora está, digamos, rigiendo el mundo. Entonces, bueno, lo que quiso el presidente de la República es, bueno, quiero tener todos los poderes a la mano para ver cómo intervengo o cómo trato de paliar estos duros momentos que le vienen a los venezolanos. Ojalá esas medidas sean para paliar realmente o para solucionar los problemas y no para intensificarlos, porque yo creo que todas esas medidas de controles de precios, persecuciones a los productores, eso más bien lo que va a intensificar la crisis, como nos pasó. Es decir, porque ya esto lo hemos vivido. Cuando se ha aplicado la emergencia en años anteriores. Bueno, cuando se ha tratado de tomar medidas económicamente risibles, como pretender que alguien venda su producto a un precio más bajo de lo que le costó fabricarlo. Yo creo que eso es económicamente es un sinsentido y por eso al final termina generando desabastecimiento, termina generando situaciones inflacionarias y otros temas pues que ya los venezolanos hemos vivido. Entonces, digamos, ojalá esta emergencia económica se aproveche para buscar realmente soluciones a los problemas económicos del venezolano. Muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender de qué trata la emergencia económica decretada en el país. Nos acompañó Rafael Chavero, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Sigan, continúen con más de Noticias Venevisión. Feliz día. Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional.